Lo que vamos a empezar a ver un poco es la parte de energía y vamos a empezar con la parte de trabajo. A ver, ¿qué significa realizar trabajo? Por ejemplo, si yo tengo este borrador, ¿no? Y yo está en este punto y lo que hago es aplicar una fuerza con el dedo, ¿no? Y esa fuerza es lo suficientemente para moverlo, se dice que realizo trabajo. Es decir, que para realizar trabajo se tiene que aplicar una fuerza sobre un cuerpo y esa fuerza tiene que producir un cambio de posición, un cambio de movimiento. O sea, hacer que el borrador se mueva. Si yo, por ejemplo, realizo una fuerza, pero esa fuerza no es lo suficiente para mover el objeto, se dice que no hay trabajo. Hay un esfuerzo, pero no hay trabajo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero empujar esta pared, donde está el pizarrón, ¿no? Lo voy a empujar, pero no se va a mover la pared. Entonces ahí estoy realizando un esfuerzo y no hay trabajo. O sea que el trabajo depende de dos cuestiones. Depende de la fuerza que voy a aplicar y una distancia que tiene que recorrer. Y esa fuerza tiene que ser constante. ¿Está bien? Entonces, la fórmula de trabajo dice que se calcula, para calcular el trabajo, que lo vamos a representar con la letra L, en este caso sería fuerza por distancia por coseno del ángulo. Es decir, una fuerza aplicada, una distancia recorrida y un ángulo donde se va a aplicar esa fuerza. Entonces, la energía o el trabajo se va en este caso a medir en la unidad joules, la fuerza en newton y la distancia tiene que estar en metros. Bien, esta distancia muchas veces también puede aparecer en los libros como de esta forma, variación de distancia, y el trabajo puede aparecer también como W, bien, en los libros. Pero yo por lo general uso el trabajo, la L, porque después cuando veamos potencia vamos a ver que lo vamos a escribir de esa forma. Entonces vamos a ver unos casos. Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, como el borrador, como lo acabo de hacer, que voy a aplicar una fuerza en forma horizontal, ¿no? Y esto produjo un movimiento, o sea que el borrador se movió hasta este punto, por ejemplo. Y vamos a suponer que desde acá hasta acá recorrió una distancia de, por ejemplo, vamos a suponer 2 metros. ¿Bien? Y esa fuerza que aplique, le voy a poner un valor que esta fuerza es de 10 newton. ¿Bien? Ahora, cuando la fuerza es en forma horizontal, vieron que yo marco el ángulo, bien, de esta forma, y se dice que el ángulo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza está en forma paralela al plano, es decir, en este caso a la mesa que teníamos, ¿no? Entonces, se dice que yo si quiero calcular el trabajo, la fórmula sería fuerza por distancia por coseno del ángulo. Siempre es la misma fórmula, ¿bien? Entonces pongo la fuerza que son de 10 newton, la distancia que sería 2 metros, y el coseno que sería de 0. Entonces hago 10 newton por 2 metros por cos de 0. El coseno recuerden que lo van a hacer con la calculadora, ¿bien? Y acuérdense que coseno de 0 siempre da 1. O sea que si pongo coseno de 0 me va a dar 1. Entonces 10 por 2 por 1, esto me daría 20 joules, ¿bien? Y ahí termino. En un caso 2, por ejemplo, fíjense que ahora la fuerza ya no está siendo aplicada. Vamos a suponer que yo agarro con un hilo, ¿no? El borrador y lo voy a llevar así, digamos, ¿no? Lo voy a llevar así y lo voy a ir moviendo. Entonces lo que va a pasar es que el cuerpo se va a mover, pero ahora hay un ángulo. ¿Bien? Es decir, vamos a suponer que también lo muevo 2 metros, un ejemplo, ¿no? 2 metros, y que la fuerza que aplico también son 10 newton, y el ángulo sería de 60 grados, o sea que hay un ángulo de esta forma. Entonces recuerden que la fórmula es la misma, fuerza por distancia por coseno del ángulo. La fuerza es nuevamente de 10 newton, la distancia que va a recorrer es de 2 metros, pero el coseno, bien, de 60. Bueno, fíjense una cuestión para que puedan ver. Los que tienen celular o calculadora van a ver que van a tener que tocar en este caso 10 por 2, bien, y por coseno. Cos sería cos y tengo que poner el número 60, bien, y tocan el signo igual. Y ahí nos da que es 10 newton. Bien, perdón, 10 joules, no es newton, disculpen. Y ahí termine. O sea que lo único que cambia de un problema con otro es que cuando la fuerza es en forma horizontal, el ángulo por el coseno de 0 va a ser 1. Si lo hacen con la calculadora van a ver que les da 1. Y cuando ya tengo otros valores, únicamente voy a agregar el ángulo, el coseno de 0. Bien, pero fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que un cuerpo se está moviendo y fíjense que ahora la fuerza está aplicada en forma perpendicular. O sea, que si yo lo miro en forma del ángulo, acá está formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, y esa fuerza va a suponer que se sigue moviendo el cuerpo constantemente, pero esa fuerza no varía.
el estado de movimiento. ¿Qué significa? Que este cuerpo se está moviendo, vamos a suponer, a una cierta velocidad y al aplicar una fuerza así, no hay un cambio. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando la fuerza es aplicada de esta forma y no se mueve, es decir, no produce un desplazamiento, es decir, el cuerpo sí se está moviendo, pero se está moviendo porque ya venía con una velocidad, ¿está bien? Se sigue moviendo, pero no es que recorre por la fuerza, porque el cuerpo se venía moviendo ya. Entonces, ¿qué pasa cuando esto viene aplicado así? Si yo voy a poner la fórmula, vamos a suponer que es una fuerza también de 10 newton, y vamos a suponer también que se movió 2 metros, voy a poner la misma fórmula, fuerza por distancia por coseno del ángulo, sería en este caso, la fuerza serían 10, la distancia se va a hacer 2, y acá sería coseno de 90. Si ustedes se fijan, y calculamos en la calculadora, coseno de 90, y pongo igual, fíjense que es igual a 0. Entonces, como coseno de 90 es igual a 0, yo sé que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0 joules. O sea que acá no hay trabajo. ¿Cuándo no hay trabajo? Por ejemplo, entonces cuando la fuerza es aplicada en forma, en este caso, perpendicular al plano, que significa que esta fuerza con el plano forma un ángulo de 90 grados, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Este 90 grados yo sé que el coseno de 0 es 90, entonces no produce un cambio un cambio en este caso en su movimiento, ¿está bien? En su estado de movimiento, como pasó en el segundo o en el primer caso. Bueno, esos son los tres casos y ahora lo que van a tener que tratar de hacer es resolver esos 5 problemas para terminar la actividad. ¿Bien?